Saludos en este día. Hoy veremos Isaías capítulo 6. En este capítulo el profeta Isaías ve a Dios en una visión. Pero esta visión tiene una particularidad muy importante para lo que estaba sucediendo con el pueblo de Judá y con el pueblo de Israel. Recordemos que los líderes del pueblo de Israel vivían acomodadamente y no les faltaba absolutamente nada y no les importaba a aquellos hombres y mujeres y niños que estaban pasando pobreza, sino que ellos vivían bien a sus antojos y no les interesaba el amor, ni la misericordia, ni tampoco la justicia. También las mujeres habían estado prácticamente entrando en el mismo juego, a tal punto que las mujeres se transformaron en mujeres seductoras, mujeres que no buscaban a Dios y se apartaron del Dios verdadero. Eso estaba pasando con Judá y con Israel. Y ya acá en el capítulo 6, Isaías recibe de parte de Dios la visión de Dios sentado en su trono, rodeado de querubines, y en ese momento Dios le dice: yo te enviaré a un pueblo, a Israel y a Judá, para que tú le des este mensaje. Pero este pueblo es un pueblo rebelde que no quiere escuchar. Tú le hablarás de parte mía y le dirás de mi parte cosas terribles para ellos, que si no se arrepienten, lamentablemente vendrá sobre ellos el castigo. Esto es lo que sucede lamentablemente hoy también en las iglesias cristianas. Yo he sido testigo de muchas iglesias cristianas que el Espíritu Santo ya les venía advirtiendo que tanto el pastor o también su esposa o los colaboradores debían buscar de Dios y debían arrepentirse. El pecado es gradual, pero también el pecado es destructivo. Me refiero a esto, lo que sucede dentro de las iglesias cristianas evangélicas, así como sucedió con Judá y también sucedió con Israel. El pecado de Judá e Israel los carcomía de a poco hasta destruirlos, a tal punto que llegaron a cansar al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios tuvo que hablar con el profeta Isaías y anunciarle que pronto vendría una destrucción. Esto lo dice Dios en Isaías capítulo 6, una destrucción en contra de Israel y en contra de Judá. Es muy triste cuando sucede esto en las iglesias cristianas, cuando muchos creyentes que tienen la llenura del Espíritu Santo reciben la revelación de que el pastor o los colaboradores están caminando torcidos los caminos de Dios. Cuando me refiero a caminar torcidos los caminos de Dios, era lo que decíamos al principio, cuando los líderes prácticamente ya han entrado en la injusticia, a no considerar al pobre, sino que entraron a vivir para ellos mismos, buscando dinero para ellos mismos, buscando satisfacción para ellos mismos y olvidándose de la gente necesitada, y peor, de la gente necesitada de la iglesia. Ni hablemos de aquellas personas necesitadas de afuera de la iglesia que ni siquiera muchas veces le dan importancia. Ahora acá, en Isaías capítulo 6, Dios les dice de que si no se arrepienten, lamentablemente vendrá sobre ellos el castigo. Yo he sido testigo de una iglesia cristiana evangélica a quien el Espíritu Santo ya les venía advirtiendo de hace más de un año que el pastor en cualquier momento iba a caer en adulterio. Yo me acuerdo que aquella vez, mientras yo oraba como a las 3, 4 de la mañana, recibí una revelación del Espíritu Santo donde me mostraba que el pastor, a un año después de aquella revelación que yo tuve, habría de caer en pecado. Yo hablé con un hermano que dirigía la radio en aquella iglesia y le dije: hermano, recibí una palabra de parte de Dios. Hay que orar porque nuestro pastor lamentablemente va a caer en pecado de acá a un año. Y el hermano me dice: no, yo no creo, ¿cómo puede ser? Es un santo, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. Bueno, pasó un año y el pastor terminó acostado con su secretaria. Y toda la iglesia terminó destruida. Así pasa como pasó en Isaías capítulo 6, cuando el Espíritu Santo te advierte y les advierte a los líderes principalmente
de que hagan justicia dentro de las congregaciones. Y eso es lo que lamentablemente se ve mucho hoy en las iglesias cristianas. Las injusticias de aquellos que gobiernan y administran las iglesias, que viven mejor que aquellos que están congregándose y siendo fieles a la iglesia constantemente, limpiando, sirviendo, colaborando, predicando el evangelio, yendo a los hospitales. Todos se sacrifican y lo hacen por amor a Dios, pero los que recogen la plata son los líderes, los que viven mejor son los líderes. Y eso es lo que pasaba acá en Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y ya en el capítulo 6, Dios les advierte la destrucción. Pero gloria a Dios, que muchas veces Dios provee una salida. Acá en Isaías capítulo 6, versículo 13, dice que habrá una simiente santa. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando las iglesias cristianas lamentablemente terminan cayendo en pecado porque no le hacen caso al Espíritu Santo, a la advertencia de Dios, y el pastor termina cayendo, o los líderes terminan cayendo en adulterio y fornicación, se desarma la iglesia, pero también hay dentro de la congregación hermanos que son llenos del Espíritu Santo y que son fieles a Dios. Estos son la simiente santa a quien el Espíritu Santo guarda y protege. Y tenga por cierto usted que estos hermanos que han mantenido su santidad, Dios los va a guardar una vez que la iglesia se desarme. Porque yo he visto iglesias, por ejemplo, esa iglesia que le estoy comentando, hoy ya no existe. Hoy ya está totalmente destruida. Y así he visto muchas iglesias cristianas evangélicas destruidas por no escuchar la voz del Espíritu Santo, la advertencia del Espíritu Santo. Se tapan los pecados, se cubren los pecados, se miente, se engaña. Hasta he visto iglesias evangélicas agarrarse a trompadas, hermanos que son líderes dentro de las congregaciones. He visto hermanos colgarse de la luz cuando una vez le cortaban la energía eléctrica a la iglesia, un hermano se colgaba de los cables y robaba energía eléctrica. Esto lo he visto yo, era un hermano que tenía un puesto dentro de la congregación. He visto fraude, he visto engaño. Y le puedo decir que esos fraudes y esos engaños cometidos dentro de las iglesias evangélicas traen consecuencias, destruyen la congregación. El Espíritu Santo muestra y advierte, pero gracias a Dios, que Dios siempre guarda hombres, mujeres y jóvenes llenos del Espíritu Santo a quienes el diablo no puede tocar. Pero lamentablemente hay muchas iglesias que están cometiendo lo mismo que cometía Israel y Judá, acá en Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Gloria a Dios que nos proteja, que nos guarde y que nos cuide siempre. Valga esta advertencia del Espíritu Santo para las iglesias cristianas evangélicas de hoy, para que los que son líderes no vivan mejor que los fieles, para que hagan justicia dentro de las congregaciones, para que no abandonen al pobre y al necesitado, para que cuando un pobre entra a la iglesia y entre un necesitado de la iglesia, que en ese momento no lo desamparen, ni tampoco en ese momento hagan de cuenta que no entró nadie, sino que se acerquen y le pregunten qué quiere, qué necesita, qué le sucede y que lo ayuden. Porque he visto muchos hombres pobres y mujeres pobres que entraron sufriendo en la iglesia evangélica y nadie les dio un poco de importancia. Estas cosas, y por estas cosas viene el juicio de Dios. No solamente por la falta de amor, sino también por la avaricia y el amor al dinero. Porque cuando uno tiene mucha plata y cuando ve mucha plata en ese momento, levantada de las ofrendas de los diezmos, el corazón cambia. El corazón del líder cambia y comienza a ir a la iglesia esperando que cada vez se llene más la iglesia para levantar más ofrenda y más diezmo. Y yo les puedo asegurar que cuando hay mucho dinero de por medio, hasta los líderes más grandes se les cambia el corazón. Bueno, que Dios les bendiga y ya veremos también Isaías capítulo 7.